Amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del tema de las drogas y particularmente el uso de las drogas aquí en Estados Unidos, y hemos retrocedido un poco en la historia para conocer un poco la mentalidad social que se manifestó en este país al principio, desde el principio, y que se ha ido llevando a través de los años y que ha ido culminando en el gran consumo de no solo de bebidas alcohólicas sino de drogas, pero que tiene toda una historia. Y la razón que queremos enfocarnos un poco en esto al principio es para entender por qué hoy en día en Estados Unidos se consume tanta droga, y tenemos que retroceder un poquito en la historia. Entonces, si tuvieron la oportunidad de vivir anterior, recuerdan que hablábamos de que los primeros pobladores que llegan de Europa a Estados Unidos, a diferencia, digamos, de los conquistadores españoles, los conquistadores europeos, particularmente españoles, portugueses, que llegan a lo que es hoy en día nuestros países en Latinoamérica, venían con otra mentalidad. Ellos venían aquí a buscar oro, a buscar aventuras, a buscar tesoros y llevárselo. Era la idea de, digamos, satisfacer el dinero y el supuesto tesoro que se querían robar para la corona. Los pobladores que llegan a Estados Unidos venían escapando de la mentalidad europea, en contra de la libertad de religiones y de intelectualismo y de ideas, y entonces se vienen y se establecen aquí en lo que se conoce como Estados Unidos y parte de Canadá. Esa cultura venía ya con ciertas costumbres, como ocurre siempre que tenemos culturas que migran de un país a otro, y una de ellas era el gran consumo de bebidas alcohólicas. Ya ellos traían cierta bebida alcohólica, y recuerda, se consumía bebidas alcohólicas bastante fuertes, de alto, no obviamente como hay hoy en día, pero bastante alto alcohol, contenido de alcohol, era parte de la cultura, y cerveza, porque además eran ese tipo de bebidas se consumía mucho en Europa en la época, porque el agua potable era de muy mala calidad, no existía el agua potable y la gente se enfermaba constantemente. Entonces se prefería tomar bebidas alcohólicas que tomar agua potable. Entonces esa mentalidad con ese grupo de gente se asienta aquí en Estados Unidos, y lo primero que hacen es, obviamente, una vez que se establecen, es empezar a producir bebidas alcohólicas, y crean, a través de su conocimiento que traían de cerveza y demás, crean una cultura, crean una forma de vivir, porque además no había mucho esparcimiento. Acuérdense que llegaron aquí, los primeros colonizadores llegan aquí, y los únicos que se encuentran eran distintas tribus de indios, particularmente en la parte noroeste de Estados Unidos, parte de lo que es Canadá hoy en día, se establecen, y no había nada. Entonces el pasatiempo era ¿qué? Era tratar de escapar un poco de la realidad, de la tristeza de lo que era, porque además este país en esa época era muy inhóspito, ¿no? Como todos los lugares que llegaba, era pura selva, puro bosque, y había encima animales salvajes, y encima también estaban los indígenas, que al principio no eran muy amigables. Todo eso influencia el gran consumo, y se expande bastante el consumo de alcohol, a tal nivel que ya en esa época el gobierno local impone ciertos reglamentos, porque ya todo el mundo se excedía. Bueno, con esa mentalidad, y le digo, voy a ir a grandes saltos, no puedo, es verdaderamente apasionante la historia, particularmente en ciertas, si se buscan y se siguen ciertas tendencias, es fascinante. Pero de ahí sale la idea de los primeros consumidores de alcohol de Estados Unidos, que son los bisabuelos de los bisabuelos de los bisabuelos de las culturas de hoy en día. O sea, ya venía una cultura de consumo de bebidas alcohólicas, que en realidad es una de las drogas que más se consume en el mundo, legalmente hablando. Entonces, de ahí vamos a ir avanzando a través de los años, y siempre en la historia de Estados Unidos usted va a ver una relación directa con el consumo de alcohol en todos lados. E incluso, igual que en Europa, aquí había grandes cantinas, grandes lugares que se reunían. Aquí no había cafés como había en Francia, en los que se discutía, sino eran centros donde se comía
¿no? Como, digamos, como hospedaje donde se comía, pero se bebía muchas bebidas alcohólicas. Y lo que más se bebía obviamente era el scotch, era el ron. El ron todavía no había existido, lo inventan aquí, que crea un problema también similar al de la droga por el consumo que se necesitaba de los molasses que se necesitaban para hacer el ron. Pero se consume el whisky, ¿no? Se consume el scotch, que son bebidas que requerían bastante proceso. Y si usted estudia la historia, sabe que los grandes políticos que eventualmente llegaron a tener gran influencia en este país, todos tenían no solo consumo. Por ejemplo, Thomas Jefferson, el que escribió la Constitución de Estados Unidos, la Declaración de la Independencia, él era un le encantaba tomar vinos franceses, porque él había vivido en Francia y demás, entonces conocía mucho de vino. Tenía una colección de vinos impresionantes de Monticello, que era el lugar donde él construyó en Virginia. Y por ejemplo, George Washington, él tenía su destilería de whisky privado. Es más, si usted tiene oportunidad de ir a Washington, a las afueras de Washington, que está en Mount Vernon, que es donde tiene la casa, todavía está la casa donde George Washington vivió, está todavía la destilería, y una vez por año la destilería saca una cantidad de botellas que ya están todas vendidas. O sea, por ser la destilería que es, y aparentemente, yo no sé de bebidas, yo no tomo, yo no bebo, pero la gente que conoce dice que es muy buen whisky. Entonces, ya la cultura, y le digo, entre la Declaración de la Independencia, entre la creación de la Constitución, entre toda la política, era muy común que todos estos, digo, eran bastante alegres esto. Y le digo, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, ya eran los padres, lo que llamaban los padres de la patria, ¿no? Los famosos, ya tenían una gran industria y conocían de todo esto. Y había otra industria, que le comento esto porque es muy importante, que era la industria de la marihuana, que la utilizaban, la planta de la marihuana, que es el hemp que le dicen acá, lo marihuaban para hacer ropa, para hacer cosas, pero no la fumaban, todavía no se la conocía, pero ya había aquí. Y aquí también había, en Estados Unidos, los indígenas, a través del conocimiento, es donde se empieza a cosechar mucho planta de tabaco, y la planta de tabaco se exporta a Europa, ¿no? Es donde aparece un poco el consumo del tabaco, y era el frappé famoso que se vendía en España, que se vendía en Francia, que se vendía en Inglaterra, y consumo bastante interesante de todo eso. Esto es muy importante porque para que vea que siempre existió una cultura de consumo aquí en Estados Unidos, pero le digo, las bebidas alcohólicas eran naturales. Es más, los ejércitos revolucionarios, como parte de su digamos, de su provisión, además de la, digamos, la munición que traían y un poco de la comida, siempre traían una botella de alcohol, de whisky o algo para pasar el tiempo. O sea, acuérdense que estamos en los comienzos, estamos hablando de 1700, en el principio de 1700. A medida que va pasando el tiempo, amigos, amigas, a medida que va pasando el tiempo, ese consumo empieza a incrementarse, el consumo de alcohol estoy hablando, empieza a incrementarse. Ahí en esa transición es donde se empieza a los ingleses particularmente, porque además, o sea, al principio, antes de la revolución americana contra los ingleses eran los dueños de todo, con los holandeses. Primero eran los holandeses, o sea, Nueva York era todo holandesa, una colonia holandesa. Los ingleses la compran y ahí negocian y tienen toda una historia ahí muy interesante de eso. Consumo sigue siendo, pero los ingleses son los que empiezan a fabricar el ron, que se hacía con ciertas azúcar, caña de azúcar y demás, y entonces crean, ¿de dónde sale el azúcar? De las islas del Caribe, y hay una gran pelea. Acuérdense, el Caribe era todo español y los franceses, ya hay una pelea constante entre los buques ingleses, los marinos franceses y los marinos españoles por
la cosecha y el robo de caña de azúcar en el Caribe, en la que se hace el ron, sigue siendo hoy en día en Puerto Rico, en lo que es Cuba hoy, en lo que es República Dominicana y demás. Entonces, todo eso influencia en esa cultura y va pasando el tiempo. Nada extraordinario ocurre, pero le digo, como eran conflictos constantes entre los, y esto ocurrió también en nuestros países en Latinoamérica, entre los ingleses que llegan aquí, los americanos que nacen, hijos de ingleses que nacen, los criollos que nacen de la cultura, que se hacen y se quieren separar de la corona, o sea, de la monarquía inglesa. Entonces hay una gran competencia, pero todo siempre estuvo basado en el consumo de alcohol, ¿no? Interesantemente. Y entonces, todos estos conflictos se hablaban y se resolvían en lo que es la cantina, ¿no? Lo que es el bar, la cantina, lo que nosotros conocemos. Pero era consumo, le digo, era ron, era whisky, era cerveza, pero en cantidades navegables se tomaba. Y por mucho tiempo esto se fue cultivando, esta cultura. O sea, los cafés en Francia, se hablaba de la Revolución Francesa, supuestamente se hizo en los cafés de Francia. Sí, se consumían bebidas alcohólicas, obviamente, pero no en la cantidad que ya en el Nuevo Mundo se consumían aquí en el tiempo de la Revolución, ¿no? Estamos hablando de 1750, 1060, 1770. De ahí va avanzando el consumo y ya vamos a pegar un salto importante. Ya estamos a mediados de 1800, empieza a cambiar un poco la cultura, digamos, ya revolucionaria con Europa, y ya se hace un problema doméstico en el que había dos cosas, y esto es muy importante porque aquí viene la primera epidemia, el punto importante del consumo de drogas por necesidad. Y esto es relevante a la historia de la que estoy hablando, del consumo de drogas en Estados Unidos. O sea, en la historia de Estados Unidos hay como 3-4 puntos muy importantes a través de la historia, en unas épocas en las que el consumo de drogas fue extremadamente importante. Una vez que termina la revolución y que Estados Unidos se independiza de los ingleses y que ya se establece la cultura, digamos, norteamericana, que apenas está creciendo, después se establece y se divide el país en cierto modo en parte geográfica. Acuérdense que al principio eran 13 estados nada más, o sea, no era un país enorme como lo conoce hoy en día, era la parte más bien el corredor de norte a sur, de lo que vendría a ser hoy de Florida a lo que es Boston, a Massachusetts, con un poco entre Canadá y demás. Siempre había guerras, siempre había conflictos con los indígenas, siempre había guerras, primero le digo, con los ingleses, luego con los franceses, luego volvieron otra vez los ingleses. O sea, siempre hubo conflicto. Este país siempre estuvo envuelto en conflictos. Entonces había esa necesidad de mantener el ejército bien armado, pero también constantemente consumiendo, porque era parte de la cultura consumir alcohol, ¿me entiende? Sucede que el norte, el noroeste, que es donde se establecen los grandes millonarios, es donde aparece la cultura de la industria y se establece, porque ahí es donde se establece la independencia y demás, y se divide el país en dos secciones. Los más ricos se van al sur y descubren la fabricación de algodón, o sea, empieza, en Europa se necesitaba mucho algodón para la ropa, para muchos de los tejidos y demás. Entonces los millonarios, un grupo de millonarios, se establecen en el sur de Estados Unidos y crean una cultura muy excéntrica de millonarios muy adictos, y ahí es donde traen los famosos esclavos a trabajar la tierra. Y ahí es donde se empieza a dividir un poco la cultura aquí en este país, entre los ricos del sur, que era un grupo muy pequeño, ¿no?, y la élite del norte, que era la que gobernaba el país, la que sentaba las leyes, la que decidía el Congreso, la que decidía el Senado, la que decía el presidente y demás. Y entonces
Eventualmente toda esa idea, toda esa convulsión entre el sur y eso, llega a un conflicto que es la famosa Guerra Civil 1860. Y entonces, en esa guerra civil entre el norte y el sur, hay una cantidad enorme de muertos, miles y miles mueren en batallas muy sangrientas, porque era muy violento, el conflicto bélico siempre lo es, y entonces de ahí todavía no había penicilina, todavía no había ningún tipo de medicinas avanzadas que curaran los dolores. Y una de las cosas que usted tiene que entender, que yo le comenté al principio, es el ser humano, cuando siente fuertes dolores, necesita consumir droga. Y he aquí donde miles y miles de personas, por heridas, por pérdida de brazos, de pérdida de piernas, pérdida de todo tipo, empiezan a consumir para curar su dolor, porque acuérdense que no había anestesia, no había nada, pero su dolor, empiezan a consumir morfina, porque se acababa de descubrir la morfina en Europa, ¿no? 1860, circa 1860 se descubre, y entonces se la empieza a administrar los soldados, los médicos militares, se la empiezan a dar a todos los soldados, porque, ¿qué ocurría? Como la medicina estaba muy, muy en sus principios, le digo, no había anestesia, utilizaban bebidas alcohólicas para un poco aminorar el dolor, porque cuando le volaban una mano o le lastimaban un brazo no se lo podían curar, entonces había que cortárselo. Y yo, fíjese que estuve en varios lugares, en campos de batalla donde todavía están los edificios, y vi fotos de soldados. Por ejemplo, me acuerdo una particularmente en Virginia, en la que había un edificio y había una ventana en el segundo piso, y médicos arriba llevaban a los soldados heridos en los brazos, en las piernas, y les serruchaban los brazos y las piernas sin anestesia, porque no había curaciones. Y tiraban, vi la foto de un carro al lado de la calle, en el segundo piso, en la calle, donde estaba lleno de piernas y de brazos. O sea, era impresionante. Imagínese el dolor que debía haber tenido esa persona cuando lo único que le daban era poner un pedazo de madera y le daban una botella de whisky para que más o menos se estuviera, pero no había anestesia, no había nada. Ese drama de la guerra civil, amigos y amigas, marca un periodo y un momento muy importante en la historia del consumo de drogas en Estados Unidos, que es muy importante, porque es la primera vez que una gran cantidad de estadounidenses, que digo, eran, incluso muchos de los que peleaban entre ellos eran familiares, habían ido a las mismas escuelas, y aquí había gente de alto nivel que habían ido a West Point y a las mejores academias militares y de las mejores universidades, hasta la gente muy limitada. Pero cuando caía un cañonazo, cuando había una explosión, no había diferencia en todas las clases. Entonces, mucha de esa gente fue administrada por los médicos militares, tanto del norte como del sur, con morfina. Y he aquí donde Estados Unidos requiere y pide al mundo entero que le manden planta de opio y que le manden para fabricar morfina para poder curar a sus soldados. No curarlo, sino aliviarles su dolor. Y entonces, durante la guerra, mucha de la morfina se utilizaba para... Ahora, como yo le dije, no todo el mundo es adicto, pero si usted tiene grandes dolores, si usted no tiene, digamos, curaciones, si usted no tiene preparación y le están dando morfina constantemente, eventualmente se va a convertir en adicto, quiera o no. Esa es una realidad. O sea, no todo el mundo es adicto al principio, pero si se mantiene y se satura una persona, particularmente con la morfina, eventualmente con la heroína, obviamente, sí se va a convertir en adicto. Entonces, muchos de esos soldados se convirtieron en adictos. Y tal es así que así le llamaban la adicción del soldado. O sea, después de que se acaba la guerra civil en 1865, Estados Unidos hereda una cantidad enorme de soldados con adicciones a la morfina o a las bebidas alcohólicas.
Estamos hablando cuando Estados Unidos no es la potencia ni la cantidad de millones de personas que hay hoy en día. Estamos hablando de que habría unos 4 o 5 millones de habitantes en esa época, no es como hoy en día. Entonces imagínense una gran cantidad de los hombres particularmente, se tiraron después de la guerra a usar morfina y a consumir bebidas alcohólicas. Porque además, acuérdese que personas que participan en batallas, en combates bélicos, psicológicamente nunca quedan bien, porque ven a sus compañeros morir, porque ven una cantidad de sangre, porque imagínense, cuando cae un cañonazo, cuando cae un rifle, cuando cae alguien, siempre es horrible ver un ser humano todo destrozado, todo muerto. Entonces, lo que ocurría era que psicológicamente también había una gran cantidad de soldados que tenían problemas, obviamente no se conocen como el día, pero problemas psicológicos muy serios. De ahí ya viene un poco de la cultura del consumo. Y tal es así que después de la guerra civil, el gobierno crea un centro de veteranos muy grande, un edificio precioso que está en el centro de Washington, que era donde era la atención al soldado de la guerra civil. Y llevó muchísimos años recuperar esa gente, y mucha gente nunca se recuperó. ¿Por qué? Le digo, estamos hablando del gran uso de la morfina, del gran uso del alcohol. Entonces había muchos alcohólicos, había muchas personas adictas. Vamos avanzando, ya estamos en el 1860, 1870, 1880, ya viene la época de los cowboys, la época del sheriff y del marshal, que usted eso lo ve plasmado mucho en las películas del oeste, que es lo más importante del pueblo, el bar, el salón famoso. Si usted ve las películas de cowboy, cualquier película de grandes actores como John Wayne y como Clint Eastwood y todo eso, siempre terminaban en el bar, en la cantina, en el salón. Y era donde había ¿qué había en la cantina? Había dos cosas muy importantes. Había bebidas alcohólicas y había diversión de mujeres, que eran las famosas señoritas de la noche que, digamos, se divertían con los clientes del bar. El uso de alcohol era tan fuerte y tan dominante que ya muchas familias, porque muchos de estos hombres estaban casados, tenían hijos y demás, las mujeres empiezan a unirse y a quejarse mucho de la cantidad de alcoholismo, porque ya el alcoholismo era muy serio. O sea, después de eso, esa gente que termina la guerra civil y se hacen rancheros, trabajan en el campo y demás, y es donde viene un poco de la violencia de los que usted ve que se robaban los bancos, que tiroteaban entre eso. Hay una gran cantidad de borrachera y eso afectaba a la familia. Además estaba el problema de que trabajaba el cowboy toda la semana y terminaba en el bar, en la cantina, gastándose en las mujeres y en las bebidas alcohólicas. Eso ya hoy no pasa, ¿no? No pasa en ningún lugar en el mundo, pero en esa época sí pasaba. Y afectaba mucho a la parte social, la parte estructural de la familia. Ahí es donde empieza el conflicto y se empiezan a quejar muchas veces. Además, acuérdese que el uso de la morfina había continuado, o sea, no se acaba el uso de la morfina con la guerra, se sigue y se continúa. Entonces tenemos individuos que consumían mucho alcohol y mucha morfina. En este interín del uso de la morfina es cuando empieza la farmacología, la industria de la farmacología se descubre y se introduce lo que es la cocaína, un poco, no tanto como era la morfina, pero la cocaína, y luego se descubre la heroína. La idea de la heroína era crearla para curar la morfina, porque le digo, la ciencia quería aminorar, después que se dieron cuenta que la morfina era tan adictiva, querían aminorar el tema con la heroína. La heroína en realidad fue creada para supuestamente curar la morfina. Resultó que la heroína era 10 veces mucho más fuerte que la morfina. Eso ocurre al mismo tiempo que, le vuelvo a repetir, una sociedad creciente, una sociedad
que está buscando, porque se va expandiendo, porque además ahora ya viene la expansión de Estados Unidos, se empiezan a crear una cantidad de jarabes que ya habían venido de Europa anteriormente, jarabes locales. Entonces tiene usted muchos farmacéuticos que crean sus propios jarabes y lo mezclaban con azúcar, lo mezclaban con cafeína, lo mezclaban con un poco de morfina y lo mezclaban con líquidos y hacían líquidos dulces y los vendían en botellas en las lo que supuestamente eran las boticas o los centros de comida donde vendían, que era lo equivalente a una tienda, a un mercado, a un almacén. Eso usted lo podía conseguir. E incluso, fíjense qué cosa curiosa, tenían, y si ustedes vieron algunas películas que recuerden, tenían siempre los famosos vendedores ambulantes que pasaban en un carruaje de pueblo en pueblo vendiendo estos jarabes, con la idea de que estos jarabes le curaban la insomnia, le curaban los dolores de cabeza, le curaban cualquier dolor que tenga usted en el cuerpo. Eso era para todo, que era el famoso Laudanum. Y el famoso Laudanum era un jarabe mezclado muchas veces con cocaína y con morfina. Por supuesto, amigos y amigas, si consumía usted, si tomaba un poquito de este jarabe, no sentía nada jamás de la vida. Pero ¿qué pasa? Lo que nadie le decía es que esto era extremadamente adictivo. Y tal es así, amigos, que no solo lo consumían los hombres, que habían estado en la guerra y los que eran cowboys y demás, sino que ahora hay una nueva tendencia. Las amas de casa, para pasar el aburrimiento, para aguantar un poco la mentalidad borrachera de los maridos y demás, empiezan ellas a ingerir estos jarabes e incluso, y es aquí muy importante, se lo empiezan a dar a sus niños, a sus bebés, para que no lloren, para que cuando tengan cólicos se curen. Cualquier dolorcito le daban una cucharadita de este jarabe y por supuesto el niño planchado quedaba. Amigos, amigas, esto ocurrió al terminar el siglo XIX, 1880, 1890. Tal es así que la historia nos cuenta que para 1900, para el año 1900, que es el siglo XX que ya empieza, el 50% de todas las amas de casa en la mayoría de las ciudades eran adictas a la morfina, a estos jarabes. El 50%. Claro, no es la población de hoy en día, pero ¿por qué? Primero, por falta de información. Segundo, porque era abundante, era tan impresionante la facilidad con la que consumían, que todo el mundo se drogaba con esto. Todo el mundo quería escapar de la realidad, querían substar, y entonces, y además había otra cosa, este jarabe se lo vendía con la idea de que si su esposo era un borracho, dele esto que le va a quitar la borrachera. Obviamente le quitaba la borrachera porque quedaba planchado el esposo o el novio o lo que sea, ni se enteraba que va a tener ganas de tomar. Pero eventualmente la sociedad se va dando cuenta de que esto causa un gran drama porque todo el mundo estaba drogado. Amigos, amigas, este es el principio de las drogas en Estados Unidos. Y ahora vamos a entrar en la segunda parte de la otra, pero hasta acá quiero que entiendan dónde este país viene con la historia del consumo de la drogadicción, de las drogas, y cómo empezó esto en la sociedad. Y le estoy hablando muy preliminar, o sea, le estoy hablando, le fui de 1600, 1700, 1800 a 1900. Ya este país tenía un serio problema, en la culminación del siglo, tenía un serio problema de consumo de alcoholismo y de droga, particularmente de opio, particularmente de morfina, heroína, un poco de la cocaína, que ya también, y lo dejo aquí ya con esto, ya la empezaron a vender en un líquido con cafeína, con azúcar y con un poco de agua con gas.